Bien, regresamos a su espacio Da Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro. Doctor, me acaban de escribir en la plataforma digital nuestra una pregunta que si dormir poco tiende a subir de peso y a causar arritmia cardíaca. Sí, sí, cuando las personas duermen poco, primero va a vivir con dolores a nivel muscular. Segundo, hay una serie de hormonas que se liberan que tienden a provocar estrés y subir de peso, pero también aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, en esa persona recomendamos un estudio del sueño, recomendamos manejar de acuerdo a ese estudio del sueño y también ejercicio intenso para mejorar la calidad del sueño. Y luego está el tratamiento farmacológico, que yo prefiero el que no es adictivo, o sea, que no es controlado, para iniciar con ese paciente, para que pueda dormir. Vamos a entrar en materia, que seguro los amigos televidentes están esperando este tema sobre el efecto negativo, ¿verdad?, de la parte cardiovascular en la sexualidad. Exacto. A mí me gustaría introducir este tema con un estudio que se realizó en Boston, Massachusetts. Vamos. Y ese estudio agarró 1.200 pacientes y evaluó qué tantas relaciones sexuales tenían y qué satisfacción en su sexualidad tenían. Y tú sabes lo que arrojó ese estudio, que si tú tienes relaciones sexuales una vez por mes, tú tienes un 17% de probabilidades de un evento cardiovascular. Pero si tú tienes 3 veces por mes, eso disminuye a un 11%. Y si tú la tienes 2 veces por semana, disminuye a un 8%. Pero que hay que hacerlo. O sea, que una frecuencia mayor de relaciones sexuales disminuye el riesgo cardiovascular. Por eso quise entrar con ese tema. Es que la misma sexualidad es una actividad física. Claro, una actividad física. Es una actividad física. Entonces, quise entrar con ese tema porque casi la mayoría de las enfermedades cardiovasculares van a tocar la sexualidad, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a comenzar con la hipertensión arterial, que es muy conocida y que un alto porcentaje de la población dominicana tiene hipertensión arterial. Y yo te voy a decir algo, el 50% de los pacientes masculinos con hipertensión arterial van a desarrollar disfunción eréctil. O sea, no van a responder adecuadamente. ¿Por el uso de los medicamentos o de modo natural? De modo natural por la hipertensión arterial. Entonces, si ya sabemos eso, y sabemos que cuando diagnosticamos un paciente con hipertensión arterial ya tiene un tiempo que la tenía alta sin saberlo, el médico, es responsabilidad del médico no indicar medicamentos que empeoren esa condición. Porque hay medicamentos para la presión que empeoran esa condición. Por ejemplo, se hizo un estudio, evaluaron a todos esos pacientes y le midieron la velocidad del flujo del pene a través de un estudio. Sí, el flujo sanguíneo. Y el 60% de los pacientes hipertensos del estudio demostró que ya tenían el flujo sanguíneo disminuido. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando yo diagnostico una hipertensión arterial en un hombre, debo preguntarle cómo está su capacidad sexual. Debo preguntarle cuántas relaciones sexuales está teniendo a la semana y nunca debo indicarle un medicamento que empeore la disfunción eréctil. Bien, una pregunta que tú pudieras hacerte es, por ejemplo, ¿cuándo un paciente con enfermedad cardiovascular puede iniciar la actividad sexual? Porque esa es una de las preguntas más frecuentes en consulta. Por ejemplo, un paciente que ha sido operado del corazón, operado, que le hicieron una revascularización, que le hicieron un cateterismo o que tuvo un infarto. ¿Cuándo ese tuvo un infarto y sobrevivió a ello? Y sobrevivió. Sí. ¿Cuándo a ese paciente se le recomienda que inicie actividad sexual? Primero, ese paciente debe ir a rehabilitación cardíaca y en 2 meses luego del evento ya puede evaluarse para ver si puede iniciar la actividad sexual. ¿Cómo lo evaluamos? Lo que se denomina una prueba de esfuerzo cardiovascular. En esa prueba de esfuerzo, si ese paciente llegó a 5 MECs, los MECs son lo equivalente metabólico, es decir, cuántas calorías yo consumo en reposo, sin yo hacer nada. Entonces eso tú lo vas, si yo camino, eso aumenta 2 a 4 veces, si yo corro, eso aumenta 8, 10, 12 veces,
Entonces, si el paciente en esa prueba de esfuerzo me llegó a 5 MEX, sin síntomas y sin ningún dato en la prueba de esfuerzo, quiere decir que está saludable, que puede... Ese paciente puede iniciar la actividad sexual. ¿Y cuál actividad sexual? ¿Cualquiera? No, tampoco así. 2 veces por semana es lo máximo y una actividad sexual que va de pasiva a intermedia. O sea, la actividad sexual, los terapeutas la dividimos en pasiva, intermedia y activa. ¿Cuál es la pasiva? La pasiva es donde tú tomas una actitud pasiva, tú te acuestas, el otro trabaja, sí. unas posiciones cómodas para ti y donde no hay un gasto energético para ti de esfuerzo físico. Esa es la posición del misionero. Vamos a decir misionero y tú abajo. Y tú abajo, sí. Y está la intermedia donde sí en algún momento se hace una posición y algún esfuerzo. Y está la activa, que es donde tú haces posiciones que son difíciles de contener. Sí, entonces, sí. Esa no se recomienda. Esa no es recomendable, sino ya más adelante, cuando luego, haya superado. Esa no se recomienda. Se recomienda actividad sexual 2 veces por semana y en posición pasiva intermedia, máximo. Okay. Entonces, doctor, una pregunta. Ajá. Cuando usted termine, disculpe. Sí, continúe. Hipertensión, alcohol y actividad sexual. ¿Cuánto afecta o ayuda unos traguitos para la actividad sexual a un hipertenso? Vamos a contestarle, tal vez no con la respuesta que tú quieres, pero el alcohol es una de las principales causas de disfunción eréctil. Sí. Entonces muchas veces a eso tú le sumas lo que acabamos de decir. Pero entonces, perdón, Carreño, eso muchas veces entonces nosotros lo que lo utilizamos como si fuera un estimulante. No, lo que pasa es que retarda. Que tú no tienes una disfunción eréctil orgánica. Tú la tienes por ansiedad. Entonces tú te bebes el alcohol, se te va la ansiedad y tú funcionas mejor. Bien, pero si tú siempre haces eso, el mismo alcohol, entonces te está quitando la disfunción por ansiedad, pero te está provocando una disfunción orgánica. ¿Entendiste? Sí, entiendo. Entonces... Sí, pero algunos la utilizan también, que no tienen ningún tipo de disfunción, pero sí la utilizan para tener mayor duración. Claro, porque se anestesian los sentidos. Ok. Y tú tienes menor sensibilidad y puede durar más. Los eyaculadores precoces lo hacen con esa intención. Con esa intención. Pero ya se sabe que el alcohol produce con el largo uso. Sí, que si lo usas siempre con esa frecuencia para ese tipo de actividad. Te va a producir una disfunción eréctil. Y si eso tú lo sumas, que el hipertenso te tiene un 60% de probabilidad de desarrollarte disfunción eréctil, entonces ya tú tienes una combinación fatal. Y si a eso tú le sumas la diabetes, que es una de las principales causas también de disfunción eréctil, ese paciente es muy probable que si continúa con esa conducta en 5 años va a presentar una disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil un estilo de aumenta la mortalidad cardiovascular. O sea, un paciente diabético con disfunción eréctil tiene que hacer un se me puede morir más fácil que un paciente diabético sin disfunción eréctil. Entonces tiene que hacer un cambio radical. Completamente. En materia de alimentación y todo eso, y de ejercicio. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca es una de las cosas que menos queremos ver los médicos. Doctor, nos quedan ya 3 minutos, para los deportes. No, está bien, vamos a hacer un resumen. Sí. El paciente con insuficiencia cardíaca también puede tener actividad sexual, siempre y cuando esté en el grado 1 y 2. 1 y 2 son leves, y 3 y 4 son severos. Ese puede hacer actividad sexual igual que como recomendamos anteriormente. Vamos a dejar ese tema para la próxima semana para seguir ya en esa parte. No, ya vamos a hacerte este resumen para darle chance a los deportes. Vamos a hacerlo. Sí, está bien. ¿Cómo tratamos? O sea, ya yo te dije que sí, que pueden tener actividad sexual. Pero cuando el paciente me dice, bueno, doctor, usted me dice que sí, pero él dice que no. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque él no me responde. Entonces yo te digo a ti, hay algo que dice la gente, los pacientes cardíacos pueden usar sildenafil, Viagra. Los pacientes que le ha dado infarto pueden usar sildenafil, pueden usar tadalafil. Fíjate que sí, están indicados. De hecho, el uso de sildenafil en pacientes diabéticos disminuyó la mortalidad cardiovascular. Vamos a dejarlo hasta ahí, doctor. Vamos entonces a entrar en los deportes, señor director.
Adelante, Francis. Excelente presentación. Felicitamos a nuestro director y a Emelín Pujols por esta excelente presentación de Fórum en los deportes. Rápidamente, Luis Castillo, lanzador dominicano, y Andrés Muñoz se combinaron para conseguir una blanqueada en este partidazo, y los Marineros de Seattle, que se disputaron frente a los Azulejos de Toronto. 4-0 fueron blanqueados los Azulejos de Toronto. En otros partidos de postemporada, un sencillo de Jan Segura con las bases llenas fue la clave en un ataque de 6 carreras en la 9ª entrada para que los Phillies de Filadelfia vulneraran al bullpen y vencieran el viernes, hoy, 6-3 a los Cardenales de San Luis. Ahí se fue el dominicano por 0-0. Los Guardianes, con José Ramírez, que conectó un jonrón de 2 carreras, derrotaron 2-1 a los Rays de Tampa. Este tercera base dominicano dando mucho de qué hablar. Un partido que va en proyecto en el 6º inning, 7-1, los Padres de San Diego frente a los Metropolitanos de Nueva York. En ese partido, Escobar conectó jonrón en el 5º episodio, también Manny Machado, y Profar se fue para la calle. Así que el ataque de los Padres de San Diego frente a los Metropolitanos de Nueva York en el comodín de la Liga Nacional en el juego número 1. Finalmente, Pujols y toda la audiencia, el sexteto femenino de la República Dominicana consiguió este viernes una importante victoria, 3-1 sobre su similar de Alemania, que la mantiene aún con vida para avanzar a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Voleibol. Ellas se llaman las Reinas del Caribe, derrotan a Alemania y mantienen vivas sus esperanzas de cuartos en el Mundial. Mañana sábado se miden a Canadá, pendiente también de otros resultados a la 1 de la tarde, hora dominicana. Y hay que cambiarle es todo lo que tenemos. Francis, hay que cambiarle el nombre, no la Reina del Caribe, sino la Reina de América. Exactamente, porque es un equipo que trasciende más allá del Caribe y representa a todo el continente americano. Así es, esas son las Reinas de América, eso es así. Bueno, pues buenas noches, Francis, gracias por estar siempre conectado desde la ciudad de Waterbury, Connecticut. Pasa feliz resto de la noche, a los demás amigos también, al doctor Carreño, feliz fin de semana. Sí, buenas y noches. a los amigos, ya que nos veremos el lunes, donde vamos a tener una entrega más de The Forum por Metrovisión, Canal 62. Buenas noches a todos.